Todo comenzó como una broma inocente en una cena corporativa en la lujosa mansión de nuestro director general. La atmósfera estaba impregnada de elegancia y sofisticación. Al son del jazz en vivo, los colegas intercambiaban chistes y disfrutaban de la fiesta. Yo, Giselle, estaba junto a la fuente con una copa de champán cuando se acercó a mí mi carismático jefe, Fernando. Comenzamos hablando sobre los últimos proyectos, pero luego la conversación fluyó hacia nuestra pasión compartida por los deportes extremos. Fernando, con su brillante sonrisa y destellos en los ojos, me propuso una apuesta. ¿Quién podría saltar en paracaídas desde el punto más alto de la ciudad? Mi corazón latió más rápido solo con pensar en tal desafío. A pesar de mis dudas internas, me dejé llevar por la idea y acepté el reto, sin sospechar cuán arriesgada sería esa apuesta. La velada continuó y nos fuimos envolviendo más en la conversación, olvidándonos de todo a nuestro alrededor. Fernando era un interlocutor increíblemente interesante y no podía apartar la vista de él. Reíamos, compartíamos historias y discutíamos nuestros sueños y miedos. Pero en algún momento, en medio de la diversión, él susurró: «No olvides nuestra apuesta. Ya me estoy preparando para el salto». Las palabras de Fernando me hicieron volver a la realidad, recordándome la prueba que se avecinaba. Pero a pesar del miedo, sentía una emoción inigualable. No era solo una apuesta, era un desafío que podría cambiarlo todo, y estaba dispuesta a aceptarlo. El fin de semana nos dirigimos al aeródromo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho cuando me puse el equipo de paracaidismo. Fernando, con su sonrisa segura, saltó primero. Cuando llegó mi turno, sentí una mezcla de miedo y emoción. Al aterrizar, me di cuenta de que había perdido. Fernando aterrizó con más precisión. Me recordó nuestra apuesta y pidió un favor inusual: pasar la noche en una mansión abandonada en las afueras. Acepté sin dudar, y de inmediato sentí una tensión creciente en mi interior. Cuando llegué a la mansión abandonada, la luna iluminaba su fachada lúgubre. Dentro reinaba el silencio, solo roto por el crujir del suelo. Esperaba ver a Fernando, pero en su lugar encontré una nota con instrucciones. Me invadió una sensación de curiosidad y un ligero horror. Con cada minuto que pasaba en esa casa, sentía que las paredes guardaban sus secretos y las sombras seguían cada uno de mis movimientos. Siguiendo las indicaciones de la nota, encontré una puerta oculta en el sótano. Bajando por la fría escalera, escuché un ruido suave y vi una luz adelante. El sótano estaba equipado como una habitación acogedora, y Fernando me esperaba allí con una botella de vino. Comenzamos a conversar y la atmósfera se volvió cálida e intrigante. Me contó historias sobre esa casa, sobre sus antiguos propietarios y sus misteriosas desapariciones. La tensión crecía, pero también aumentaba la atracción entre nosotros. El vino nos relajó y la conversación se volvió más personal. Fernando se acercó y sentí su mano rozar suavemente la mía. En ese momento, me di cuenta de que estaba cruzando una línea. De repente, escuchamos ruidos extraños provenientes de otras habitaciones de la casa. Fernando propuso investigarlos juntos. Subiendo por las escaleras, sentíamos cómo la casa parecía cobrar vida y cada habitación escondía sus secretos. En una de las habitaciones encontramos un diario antiguo que revelaba eventos aterradores ocurridos en esa casa. Fernando leía en voz alta, y yo sentía cómo nuestras manos se apretaban con más fuerza. El miedo y la excitación se mezclaban, creando una atmósfera inolvidable. Cada página del diario desvelaba nuevos detalles espeluznantes. La casa empezó a parecer cada vez más siniestra y ya no podía distinguir la realidad de la imaginación. Fernando propuso quedarnos en una de las habitaciones hasta el amanecer. Nos encerramos dentro, sintiendo cómo la tensión aumentaba. Nuestras miradas se cruzaban y cada gesto se volvía más significativo. En algún momento,
No pudimos contenernos y nuestros sentimientos estallaron en un apasionado beso. Cuando el amanecer iluminó las ventanas antiguas, nos dimos cuenta de que la noche había quedado atrás, pero las consecuencias apenas comenzaban. Fernando confesó que había planeado esa noche a propósito para probar nuestra conexión. Estaba en shock, pero no podía negar que algo había cambiado entre nosotros. Ahora tenía ante mí una decisión: contarle la verdad a mi esposo o guardar este peligroso secreto. Después de aquella noche en la mansión abandonada, mis pensamientos sobre Fernando no me dejaban en paz. Parecía que nuestra apuesta llena de adrenalina era solo el comienzo de algo más grande. Sus ojos enigmáticos y su segura sonrisa invadían mis pensamientos. Y no podía esperar a que llegara el próximo fin de semana, cuando acordamos volver a encontrarnos en el aeródromo. El sábado por la mañana llegué al aeródromo, sintiendo cómo la adrenalina volvía a llenar cada célula de mi cuerpo. Esta vez íbamos a saltar desde una altura aún mayor. Fernando ya me estaba esperando, revisando su equipo. Subimos a bordo del avión, y cuando alcanzó la altura necesaria, Fernando saltó primero al abismo. Lo seguí, sintiendo el viento frío en mi rostro y una increíble sensación de libertad. La caída duró solo unos segundos, pero parecía que en esos momentos el tiempo se detuvo. Al aterrizar, perdí nuevamente, pero la sensación de emoción y liberación valió esa derrota. Después del salto, nos dirigimos a un acogedor café cercano. Fernando, con su inimitable confianza, me recordó nuestra apuesta perdida. Pero esta vez, su solicitud fue diferente: pasar el día juntos, no como colegas, sino como amigos. No pude negarme y acepté, sintiendo cómo la curiosidad y la emoción ardían dentro de mí. Nos dirigimos a las montañas para hacer una pequeña excursión. Fernando resultó ser un excelente guía, mostrándome senderos pintorescos y contándome historias interesantes sobre la flora y fauna local. Reíamos, disfrutábamos de las vistas y nos sentíamos completamente libres. En algún momento, nos detuvimos en una hermosa cascada, donde decidimos hacer un picnic. Fernando sacó una botella de vino y algunos aperitivos ligeros. Nos sentamos en la hierba y disfrutamos del momento. Sus ojos brillaban al sol y su voz, tranquila y segura, me cautivaba. Sentía que entre nosotros crecía algo más que una simple amistad. En algún momento, Fernando propuso nadar en las frías aguas de la cascada. Me quité la ropa, quedándome en mi traje de baño, y lentamente entré en el agua. Fernando me siguió. El agua estaba refrescantemente fría, pero nuestros cuerpos se acostumbraron rápidamente. Nadábamos, reíamos y nos salpicábamos el uno al otro. En algún momento se acercó más a mí y sentí su cálido aliento en mi piel. Estábamos tan cerca el uno del otro que podía ver cada detalle de su rostro. Fernando me abrazó suavemente y nuestros labios se encontraron en un largo y apasionado beso. Ese momento parecía irreal, pero tan deseado. El agua burbujeaba a nuestro alrededor, dejándonos solo a nosotros dos. Nuestros besos se volvían cada vez más apasionados y sentí cómo entre nosotros estallaba un fuego que no se podía apagar. Después del beso, volvimos a la orilla, abrazándonos y disfrutando del momento. Ese día fue una revelación para mí. La vida no solo puede estar llena de trabajo y responsabilidades, sino también de pasión, aventuras y giros inesperados. Regresando de nuestra caminata, no podía dejar de pensar en los eventos del día anterior. Los recuerdos del beso con Fernando eran tan vívidos que me costaba concentrarme en otra cosa. Esa noche, al llegar a casa, encontré un mensaje de Fernando en mi correo. Me proponía encontrarnos por la noche en la mansión abandonada donde pasamos esa noche inolvidable. En su mensaje, no especificaba por qué debíamos encontrarnos, lo que solo aumentaba mi curiosidad y una leve preocupación. Al llegar a la mansión,
vi a Fernando de pie en la entrada. La luz de la luna iluminaba su figura, añadiendo un tono aún más místico a todo lo que estaba ocurriendo. Nos saludamos y, con una sonrisa enigmática, me extendió su mano. Entramos en la mansión y de inmediato sentí cómo la oscuridad y el abandono del lugar me envolvían. Las tablas del suelo crujían bajo nuestros pasos y el aire frío me provocaba un ligero escalofrío. Fernando, como si conociera cada rincón de aquel edificio, me guiaba con seguridad. Subimos las escaleras y llegamos a una antigua biblioteca. Los libros polvorientos y las estanterías cubiertas de telarañas creaban una atmósfera de abandono y misterio. En el centro de la habitación había una gran mesa de madera con un libro viejo sobre ella. Fernando se acercó a la mesa y, abriendo el libro, comenzó a leer en voz alta. Era el diario de los antiguos propietarios de la casa, y sus páginas guardaban oscuros secretos. Historias de fantasmas, desapariciones y misterios sin resolver cobraban vida en la voz de Fernando. Sentía cómo la tensión aumentaba con cada línea leída. En algún momento no pude soportarlo más y le pedí que se detuviera. Fernando me miró y en sus ojos vi una mezcla de preocupación y curiosidad. Cerró el libro y, acercándose más, me abrazó. Sentí cómo su calor se extendía por mi cuerpo, tranquilizándome y dándome valor. Decidimos continuar explorando la casa, siguiendo los mapas antiguos y las indicaciones del diario. Nuestro camino nos llevó a una puerta oculta en la pared. Al abrirla, descubrimos un pasaje estrecho que conducía al sótano. Bajando por la fría escalera de piedra, sentí cómo mi corazón latía más rápido por una mezcla de miedo y curiosidad. Delante de nosotros apareció una luz tenue y, al acercarnos, vimos una pequeña habitación iluminada por velas. La habitación era sorprendentemente acogedora a pesar de su ubicación. En el suelo había alfombras suaves y las paredes estaban decoradas con cuadros antiguos. En el centro había una mesa con una cena preparada y una botella de vino. Fernando, con una sonrisa en los labios, me invitó a sentarme. Comenzamos a cenar, discutiendo no solo los misterios de la casa, sino también nuestras vidas personales, sueños y miedos. La atmósfera se volvía cada vez más cálida e íntima. Fernando me contó sobre sus sueños y planes, y yo, a su vez, compartí mis dudas y esperanzas. En algún momento, tomó mi mano y, mirándome a los ojos, dijo: «Giselle, quiero que este momento permanezca con nosotros para siempre, que esta noche sea el comienzo de algo grande». Sentía cómo sus palabras penetraban hasta lo más profundo de mi corazón. Alzamos nuestras copas y, al brindar, sentí cómo cada sorbo de vino me calentaba por dentro. Nuestras miradas se cruzaban y veía en sus ojos el reflejo de mis sentimientos. De repente, escuchamos ruidos extraños provenientes de otras habitaciones de la casa. No eran solo ruidos habituales, sino algo inexplicable que nos hizo estar en guardia. Fernando propuso investigar qué estaba ocurriendo, y juntos nos dirigimos a buscar el origen de los sonidos. Subiendo las escaleras, sentíamos cómo la casa parecía cobrar vida y cada habitación ocultaba sus secretos. Cuando regresamos al sótano, la tensión alcanzó su punto máximo. Nos encerramos dentro, sintiendo cómo nuestra presencia en esa casa se volvía cada vez más significativa. Nuestras miradas se cruzaban y cada gesto se volvía más importante. En algún momento, no pudimos contenernos y cedimos a nuestros sentimientos. Esa noche estuvo llena de misterios, pasión y descubrimientos inesperados. Entendí que nuestra conexión con Fernando se volvía cada vez más fuerte y que nos esperaban momentos aún más sorprendentes y emocionantes. Nuestras reuniones con Fernando se volvían cada vez más frecuentes e intensas. Una noche, al regresar a casa después de un agotador día, encontré una pequeña caja en la puerta. Dentro había un elegante colgante y una nota.
Llévalo puesto cuando estés lista para la próxima aventura. F. Mi corazón latió más rápido y de inmediato me puse el colgante, sintiendo cómo la curiosidad y la emoción ardían dentro de mí. Al día siguiente, Fernando me invitó a cenar en uno de los restaurantes más lujosos de la ciudad. Nos sentamos en un rincón apartado, disfrutando de la vista de la ciudad nocturna, y cada momento estaba lleno de una tensión latente. Después de la cena, me propuso dar un paseo, y no pude negarme. Caminamos por calles desiertas, hablando sobre nuestras vidas y sueños. Su mano rozaba suavemente la mía, y con cada minuto sentía cómo crecía la tensión entre nosotros. En un momento, Fernando se detuvo y mirándome a los ojos, dijo: «Giselle, quiero mostrarte algo especial». Nos dirigimos a su coche y condujimos hacia los suburbios. El camino serpenteaba entre colinas y bosques, y pronto nos detuvimos ante una antigua casa rodeada de árboles. Dentro resultó ser sorprendentemente acogedor y cálido. Fernando me contó que era una propiedad familiar y que a menudo venía aquí para descansar y reflexionar. Entramos en la sala de estar, donde ya estaba dispuesta la cena y ardía una chimenea. La atmósfera estaba llena de calidez y comodidad. Nos sentamos junto al fuego, disfrutando del vino y la conversación. Fernando comenzó a tocar una melodía en la guitarra, una que era a la vez triste y hermosa. Su música tocó los rincones más profundos de mi alma y sentí cómo las lágrimas llenaban mis ojos. Fernando notó mis emociones, dejó la guitarra a un lado y se acercó más a mí. Sus manos me abrazaron suavemente y nuestros labios se encontraron en un beso largo y apasionado. Sentí cómo sus manos cálidas deslizaban por mi espalda y cada caricia me producía escalofríos. No pudimos contener más nuestros sentimientos y supe que esa noche lo cambiaría todo. Subimos al dormitorio, donde había una gran cama con almohadas suaves y una cálida manta. Fernando lentamente y con ternura me desnudó, sus manos explorando cada línea de mi cuerpo. Sentí cómo sus labios tocaban mi piel y cada beso estaba lleno de pasión y deseo. Cuando quedé en ropa interior, Fernando se detuvo por un momento, admirándome. Sus ojos brillaban bajo la luz de la luna que entraba por las ventanas. Me sentí deseada y hermosa. Él cuidadosamente me quitó la ropa interior y nuestros cuerpos se unieron en uno solo. Nos mirábamos con admiración, disfrutando de cada segundo de cercanía. Nuestros besos se volvieron cada vez más apasionados y profundos. Sus manos deslizaban por mi cuerpo, provocando una ola de placer. Le respondía con igual intensidad y nuestra pasión ardía cada vez más fuerte. Nos entregamos el uno al otro, olvidando todo lo demás. Esa noche no solo estuvo llena de pasión, sino también de una profunda conexión emocional. Nos abrimos el corazón y el alma y comprendí que nuestra relación se volvía cada vez más significativa. Cuando el amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas, me di cuenta de que esa noche lo había cambiado todo. Pasaron varias semanas desde que mi relación con Fernando pasó a otro nivel. Nuestras reuniones estaban llenas de pasión y misterio, pero la tensión dentro de mí crecía. Sabía que tarde o temprano mi doble vida tendría consecuencias. Una noche, al regresar a casa, encontré a mi esposo, David, sentado en el sofá con una expresión sombría en su rostro. En la habitación reinaba un silencio opresivo. Inmediatamente supe que algo no estaba bien. «Giselle, necesitamos hablar», comenzó. Su voz temblaba de emociones contenidas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Sobre qué?», pregunté, tratando de mantener la calma. «¿Me estás engañando?». Sus palabras resonaron como un trueno en un cielo despejado. Me quedé paralizada, sin saber qué responder. Mi doble vida parecía desmoronarse ante mis ojos. «David, no es tan simple», comencé, pero él me interrumpió. «¿No es tan simple? ¿Entiendes cómo me siento?
Te vi con Fernando. ¿Pensaste que no me daría cuenta? Su voz se hacía más fuerte y sus ojos brillaban con lágrimas. No podía seguir mintiendo. Sí, es verdad. Yo estoy confundida. Fernando y yo... Es complicado. ¿Complicado? Su voz temblaba de rabia. Has destruido nuestro matrimonio, Giselle. Todo lo que construimos durante años. En ese momento, comprendí que debía ser honesta. David, sé que esto está mal, pero tú también has cambiado. Te has distanciado, te has sumergido en el trabajo y te has olvidado de mí. Me sentía sola. ¿Y decidiste buscar consuelo en los brazos de otro hombre? Sus palabras me cortaban como un cuchillo. No pude contener las lágrimas. No quería que todo sucediera así, pero Fernando... Él me mostró que aún estoy viva, que aún puedo sentir. ¿Sentir? ¿Y ahora qué? ¿Vas a dejarme por él? Su voz se volvió tranquila y llena de dolor. No lo sé, David. Estoy confundida. Te amo, pero también lo amo a él, confesé, sintiendo cómo mi corazón se rompía en pedazos. David me miraba en silencio, sus ojos llenos de amargura y desilusión. Tienes que tomar una decisión, Giselle. No puedo vivir en esta pesadilla. Se levantó y se dirigió a la puerta, dejándome sola en la habitación vacía. Mis pensamientos estaban confusos y no sabía qué hacer. En ese momento me llamó Fernando. Su voz era tranquila y segura. Giselle, siento que algo ha sucedido. ¿Estás bien? No, no estoy bien, respondí, sin ocultar las lágrimas. David lo ha descubierto todo. No sé qué hacer. Giselle, estoy aquí para ti. Vamos a encontrarnos y hablar de todo, me propuso. Nos encontramos en un pequeño café donde nadie podía vernos. Fernando fue atento y me apoyó, pero sentía que nuestro futuro también estaba en peligro. Fernando, no puedo seguir viviendo así. Debo tomar una decisión, le dije mirándolo a los ojos. Lo entiendo, Giselle. Quiero que seas feliz, sin importar la decisión que tomes. Sus palabras eran sinceras. Esa noche fue un punto de inflexión para mí. Entendía que no podía seguir escondiéndome y mintiendo. Tenía ante mí una decisión difícil que determinaría mi futuro. Sabía que me esperaban muchos desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos y encontrar la verdadera felicidad. Cuando regresé a casa, David me estaba esperando. Su rostro estaba cansado y triste. ¿Has tomado una decisión?, me preguntó en voz baja. No lo sé, David. Necesitamos hablar y aclarar nuestros sentimientos, respondí, sin entender del todo lo que estaba sucediendo. Comenzamos una larga conversación en la que cada uno compartió sus pensamientos y sentimientos. Fue un proceso difícil y doloroso, pero ambos entendíamos que era necesario. Pasaron varios días desde nuestra sincera conversación con David. Dentro de mí, una tormenta de emociones rugía y no podía encontrar la paz. Sabía que debía tomar una decisión, y esta decisión se volvió insoportablemente difícil para mí. Una noche, cuando David estaba en el trabajo, empaqué mis cosas. Le dejé una nota. Perdóname, David. No puedo seguir viviendo así. Me voy. Giselle. Mi corazón se rompía de dolor, pero sabía que no podía continuar en esa relación. Me mudé con Fernando y nuestra vida comenzó a cambiar a una velocidad increíble. Me rodeó de cuidado y amor y sentía que finalmente había encontrado mi lugar. Decidimos casarnos y, a las pocas semanas, celebramos nuestra boda. La ceremonia fue sencilla, pero muy hermosa. Intercambiamos votos y promesas, y sentí cómo un nuevo sentimiento de esperanza y felicidad me llenaba. Fernando estaba feliz, y yo intentaba convencerme de que también lo estaba. Pero dentro de mí quedaba una sombra de dudas y amargura. Sabía que había actuado de manera egoísta y le había causado un dolor increíble a David. Sin embargo, había elegido el camino que me parecía correcto en ese momento. Pasaron los meses y mi vida con Fernando continuó. Viajamos, hicimos planes para el futuro
y disfrutamos de cada momento juntos. Pero la sombra del pasado no me dejaba y sabía que mis decisiones habían dejado una marca indeleble en mi alma. La vida con Fernando estaba llena de aventuras y pasión, pero nunca olvidaba lo que había dejado atrás. Comprendía que mis acciones estaban lejos de ser perfectas, pero esa elección se había convertido en parte de mi historia. Ahora, me tocaba vivir con las consecuencias de mis decisiones y encontrar mi lugar en este nuevo mundo.